Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 65 del día 25 de febrero de 2022. El día de hoy vamos a darle fin a la cadena de lecciones del ejercicio de esta semana, en el cual vimos el tema de figuras y cuerpos geométricos. El día de hoy vamos a darle cierre con la lección número 55 de su libro de texto, para lo cual les pido que ya tengan preparado su libro de texto en físico o en electrónico por medio de la página de Conalitec, o bien que tengan a la mano sus hojas del archivo PDF que yo les he colgado como siempre en Classroom, también en físico o en electrónico, como ustedes gusten. El chiste es que me sigan o que hagan junto conmigo la lección y surjan dudas o se entienda el tema para su provecho. Vamos a abrir el ejercicio número 7.2.8-2 para el término de esta semana, recordándoles que para el día de viernes, a más tardar sábado ya por muy tarde, les voy a estar subiendo el ejercicio de la siguiente semana, en el cual tienen que tener ya ustedes preparado para, para poder trabajar a los alumnos que vayan a ir en presencial, lleven el material que se requiere para dichas lecciones. Bueno, voy a abrirles el archivo, como siempre, en su aplicación. Más que saben que me equivoqué de link, no era. Permítanme, por favor. Aquí. Me equivoqué de cuenta, no de link, perdón. Caray, es que no la copié. Bueno, ahora sí. Bien, vámonos a la lección número 55. Y ahora sí, les voy a abrir en la aplicación para poder trabajar sobre esta lección de manera más cómoda. La lección 55 dice: posible o imposible. Responde y haz lo que se te pide. Nos piden el número 1. Y en el inciso A vamos a empezar a utilizar los conocimientos de las lecciones anteriores. Si en un triángulo un ángulo mide 30 grados y otro 70 grados, ¿cuánto mide el tercer ángulo? Esta pregunta se puede contestar ya con lo que nosotros hemos visto, sobre todo en la lección anterior, ya que comprobamos de varias maneras y de varias formas que la suma de los triángulos, de los ángulos interiores de un triángulo, suman 180 grados. Entonces me preguntan si un triángulo mide 30 grados, el otro ángulo mide 70 grados y el otro no lo conozco, pero yo sé que sumado los tres suman 180 grados. Si yo despejo esto, X se va a encontrar restando 180 grados menos 30 más 70, ¿no? O sea, 180 grados menos los 100 grados que suman estos dos. Por lo tanto, el ángulo que me falta debe de medir 80 grados. Esto es lo que me dice la teoría, ¿sí? Lo que yo ya descubrí por regla que ocurre en un triángulo rectángulo. Digo, en un triángulo cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe de medir el tercer ángulo? 80 grados. Con esa seguridad ya puedo contestar porque ya lo he comprobado. Sin embargo, aquí en el libro, pues como que no están muy satisfechos con eso, a pesar de haberlo comprobado varias veces. Nos dice que con base a las indicaciones traza en tu cuaderno un triángulo que tenga un ángulo de 30, que es lo que decía el problema anterior, y otro de 70. Verifica que el tercer ángulo mide o tiene que medir lo que respondiste en la pregunta anterior. ¿Sí? O sea, esto es una comprobación de gráfica de lo que hicimos aquí arriba,
perdón, de manera teórica. Teórica entre comillas, porque ya lo comprobamos varias veces. Ya, de hecho, no es teórica, es simplemente una ley. Ya como ley, cualquier triángulo, sus ángulos interiores suman 180 grados. Pero bueno, vamos a darle gusto al libro y vamos a comprobarlo de manera gráfica. Aquí vienen ya los pasos que se tienen que seguir para poder trazar este triángulo. Esto lo van a hacer en su cuaderno, evidentemente aquí no lo van a poder hacer o tendrían que basarse en lo que viene aquí y hacerlo con un transportador muy pequeño o bien extender los lados del triángulo para verificar que miden los ángulos que indican. Entonces yo les voy a pedir que todo el inciso B, que abarca de aquí hasta acá abajo, déjenme marcárselos con esta tinta. Aquí dibujar en el cuaderno. Les recuerdo que todo lo que yo les estoy pidiendo que hagan en en su cuaderno, pues se lo reviso. Esto lo digo porque ya ha habido varios alumnos que me han preguntado por qué no tienen todos los puntos de los ejercicios. Y pues algunos siguen sin entender bueno, no sé si yo no me dé a entender cuando yo les pido que vean los videos para responder las lecciones. Ya en una ocasión se los dije, en una junta se los dije, en las clases por Meet se los he dicho y pues parece que sigue sin entenderse lo que quiero, el objetivo al cual quiero llegar. Las clases en video, las clases grabadas, pues es un recurso que a final de cuentas yo he podido hacer para que me entiendan las clases de matemáticas, las explicaciones de estas lecciones y de los temas que ustedes tienen que ver en su programa de estudios. No es un capricho, no es algo que yo haga de más, ni tampoco es algo que sea, sobre todo algo que sea opcional. Las clases en video de matemáticas pues son en video por las condiciones de lejanía, ¿sí? Por la pandemia, porque las clases son en línea, por eso son en video. Pero una clase de matemáticas es una clase de matemáticas que tienen que tomar, punto y se acabó, ¿sí? Entonces las clases que yo les estoy grabando son obligatorias, las tienen que ver forzosamente. No es si quiero verlas o si me quiero basar en lo que me dice el maestro o prefiero buscarlo en Paco el Chato. No, son para que ustedes las vean y en base a esas explicaciones resuelvan sus ejercicios. Para eso son las clases de matemáticas. Entonces les vuelvo a repetir, no son opcionales. Las tienen que ver de manera obligatoria porque son las clases de matemáticas, punto. El hecho de no ver las clases por video pues significa que ni siquiera entran a matemáticas para que se entienda mejor. Se están volando la clase. Entonces, pues no es así, no es por ahí. Y lo comento con más energía ahorita, porque con todo y eso me siguen preguntando que por qué no se ganan todos los puntos. Y la respuesta es muy simple, muy sencilla. Porque en los videos yo les pido que hagan ciertas cosas en su cuaderno, o les pido que lo resuelvan de cierta manera, o que hagan ciertas correcciones, porque a veces también el libro viene mal, o alguna circunstancia que nos lleva a la misma clase, tampoco es por capricho, así nos lleva la clase a hacerlo, y, y pues no lo hacen, pero no lo hacen no porque no quieran, no lo hacen porque ni siquiera ven el video, y pues ni se enteran qué es lo que tienen que hacer. Y la prueba está en de que varios de ustedes, al siguiente día que yo les publico la tarea, ya me la están entregando. ¿Por qué? Pues porque Paco el Chato, ¿sí? Entonces, pues bueno, si se quieren seguir engañando, pues síganlo haciendo y van a seguir recibiendo la misma calificación que les he estado mandando. En lugar de 5 puntos reciben uno, 2 y pues así no van a llegar a la calificación mínima y tampoco van a aprender. Entonces, pónganse las pilas y vean los videos, no les cuesta nada o tienen algo más importante que hacer.
Yo no creo. Yo creo que sí es importante que vean los videos y aprovechen su tiempo, ¿sí? Esto no es una pérdida de tiempo. Esto contribuye a su educación y en un futuro lo van a utilizar. Aunque parezca ahorita que no, les va a servir. Yo les aseguro que les va a servir. Bueno, entonces esto se tiene que dibujar en el cuaderno. Para que ustedes sepan cómo les tiene que quedar, me voy a auxiliar nuevamente de otro programa, en este caso AutoCAD, para poderles decir cómo se tiene que hacer el trazo. Simplemente cómo va a quedar, porque aunque aquí está el dibujo, y venga ahí el procedimiento que se hace con un transportador, es importante que tengan el transportador. Si no lo tienen, pues no van a poder hacer el trazo. Y pues también hay que hacer el trazo. Esto ya no es opcional, ¿verdad? Si no lo tienen, consíganlo, porque pues no hay manera de enseñarles matemáticas en un trazo de un triángulo cuando van a trazar ángulos si no tienen transportador. O sea, simplemente es como si les pidiera que apuntaran algo y no tienen lápiz, ¿verdad? Entonces ahí no es que yo no quiera entender que a lo mejor no hay para un transportador, pues consigan aunque sea prestado, porque si no no van a aprender. Bueno, vamos a hacer el dibujo. Yo lo que hago siempre es que dibujo una línea en la cual yo me baso para poder empezar mi triángulo. En este caso voy a hacer una línea cualquiera, horizontal. ¿Por qué? Porque pues, es más fácil dibujarlo así de manera horizontal. Entonces aquí tengo ya la línea. Y voy a hacer un ángulo de un lado de la línea que dibujé. En este caso va a ser al inicio de la línea de 30 grados. Y del otro lado voy a hacer una línea de 70 grados. Aquí en su libro viene que pongan el transportador. Es más, lo vamos a hacer como dice el libro. Sí, es igual. 30 grados del lado izquierdo y del otro lado van a hacer un ángulo de 70 grados. ¿Sí? A ver, déjenme ver si me puedo desplazar para abajo. A ver. Ahí está. Como que se me cicló, no sé qué pasó, que no se desplazaba. Ahí está, lo que quiero es que se vea toda la pantalla. Bueno, todo el trazo. Dice, se traza un segmento que será uno de los lados del triángulo, es este de aquí. Se colocó el transportador en el extremo del segmento y se traza un ángulo de 30 grados. En este caso el transportador se está poniendo al inicio del segmento y se va a leer de derecha a izquierda donde está el número 30. Esto ya se los había explicado en alguna ocasión, pero aquí lo vuelvo a hacer. Del 0 hasta donde dice el 30. Donde diga 30 y van a hacer una marquita y van a unir este punto con el inicio del segmento. Esta línea no importa de qué medida sea, porque a final de cuentas lo que interesa es el ángulo, no la medida del lado, ¿sí? De hecho, como se va a trazar el otro ángulo, lo que va a pasar al final es de que se van a cruzar las líneas y donde se cruce se va a formar el tercer ángulo, que es el que vamos a comprobar que efectivamente mide los 80 grados que habíamos calculado al principio. ¿Sí? Entonces primero vamos a hacer ese trazo. Entonces aquí tenemos el segmento. Ah, caray, se me borró. Ah, no, está en el otro dibujo. Vamos a quitar este que no lo vamos a ocupar. Ahí está. Entonces voy a trazar de aquí para acá el ángulo que les digo. Entonces voy a empezar con una línea. En este caso pues no les puedo dibujar el transportador. Lo único que puedo hacer en el programa es hacer directamente la línea. Voy a hacer una línea de 8 metros, bueno, 8 centímetros, para que sea una línea muy larga, porque me interesa que cruce con la otra, del ángulo de 30 grados que habíamos dicho, ¿no? Entonces ahí está, esa es, ya está el primer ángulo. Para comprobar esto, me voy a ir aquí a medirlo y voy a hacer una medida angular de este lado con respecto a este de aquí. Y aquí dice que el ángulo es de 30 grados. ¿Sí? Entonces del otro lado vamos a hacer el de 70.
Ya tengo aquí el primer lado. Ahora, siguiendo las instrucciones del libro, si vuelvo a consultarlo, dice que se coloca el transportador en el otro extremo y se traza un ángulo de 70 grados. Pero a diferencia de lo que hicimos aquí, ahora vamos a leer de regreso. Por eso el transportador tiene dos medidas, una arriba y otra abajo, porque pueden medir de derecha a izquierda, y si se cambian de lado, pues tienen que medir al revés, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque el ángulo empieza aquí y termina acá. Si ustedes lo hubieran medido del otro lado, pues el ángulo que les marcaría sería de aquí hasta acá. Y eso se llama ángulo complementario. ¿Sí? Si yo leo de aquí a acá me da 70. Pero si se dan cuenta, de aquí hasta acá, que es media vuelta, o sea un ángulo llano, son 180 grados. Entonces el ángulo complementario es de 180 menos 70. Si lo quisiera medir de aquí para acá. ¿Sí? No los quiero confundir mucho, simplemente vean que del otro lado se tiene que medir al revés. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver ustedes el transportador que empieza en 0 y donde dice 70 hacen otra marca que cruce con la línea que trazaron anteriormente. Y ahí van a tener ya el ángulo que ustedes están buscando. Ya después, para verificar, se van a dar cuenta que el transportador lo van a voltear de esta manera para poder leer el ángulo de 80 grados. Y ese sí, como se mide de aquí para acá, van a medir de izquierda a derecha. Donde aquí está el 0 y donde vean que termina la línea, ahí leen qué ángulo es y se van a dar cuenta que es el de 80. ¿Sí? Esto lo voy a llevar a cabo aquí en AutoCAD, se van a dar cuenta que es lo mismo. La diferencia es que yo no puedo hacer el ángulo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo que tengo que hacer yo es el ángulo complementario, es la única diferencia. Entonces el ángulo complementario es de 110 grados. Entonces lo que haría sería empezar de aquí, trazar también una línea que sea larga. Yo lo estoy trazando de 8 centímetros, pero con el ángulo complementario de 110 grados. Y ya me va a quedar así. ¿Sí? Nada más que esta línea era así. Ahí está. Y ya tengo aquí donde cruzan las dos líneas, ¿no? Entonces aquí lo que único que voy a hacer es pues cortarlos, lo que me sobra, que sería borrar este y este, para que me quede trazado mi triángulo. Y pues ya nada más comprobar que de aquí a aquí, pues sí efectivamente es un ángulo de 70 grados. 30 de un lado, 70 del otro. Y ahora sí voy a comprobar cuánto mide este ángulo de aquí. Entonces cuánto mide de aquí a acá. Ahí está. Nos damos cuenta que mide 80 grados. Entonces esto que tenemos aquí, nada más lo voy a trasladar. Más que lo tengo que editar primero. Porque como el programa lo tengo en fondo azul, pues se va a poner en fondo azul y no quiero que se vea bien, ¿no? Aparte que va a quedar muy grande. Listo. No, pero tampoco me gusta ese color. A ver. Vamos a cambiarle color 1 que sea blanco. Se me borró no sé por qué. Lo voy a volver a copiar porque creo que lo copié mal. Ah, es que no lo seleccioné. Ahí está. Era así. Ahora sí.
Bueno, ahora la cosa sería cómo lo voy a hacer blanco. Que este programa no es para eso, pero yo trato de auxiliarme mucho en él. Pero todos los espacios esos que ven ahí, pues como que no quedan muy bien. A ver si se puede. Digo, trabajo con lo que puedo, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. ¿Dónde estaba? Acá. Pues aquí tengo que regresar a la vista en 100% para que me quede aquí por un lado. De hecho me va a quedar muy grande, pero ahorita lo corregimos. Ah, no, mire, está bien, el tamaño está bien. Ahí está el triángulo. Así me quedó a mí por las medidas que le di a la base. Si ustedes hacen la medida de la base de otra medida, pues les va a quedar un poquito diferente. Digo, no, tampoco va a ser muy distinto, ¿sí? Pero los ángulos interiores sí tienen que medir lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya está el triángulo dibujado y con esto comprobamos que efectivamente el ángulo superior mide 80 grados, ¿sí? Luego aquí ya les preguntan, los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Todo esto creo que ustedes ya lo deben de haber visto en la primaria, son conceptos de primaria que deben de recordar. Si no los recuerdan, bueno, pues nada más les pido que lo copien en su cuaderno porque son de suma importancia estos conceptos. Pues esto también, copiar en el cuaderno. Y mientras vamos a irlos leyendo, ¿no? Dice los triángulos que tienen, y ponen ahí los puntos suspensivos, un ángulo recto, se llaman triángulos rectángulos. Los que tienen un ángulo obtuso se denominan triángulos obtusángulos. Y los que tienen tres ángulos agudos, ojo con esto, tres ángulos, aquí dice uno, uno, pero aquí tienen que ser tres. Se llaman triángulos acutángulos, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que viene aquí, pues surge la siguiente duda, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos que son eh, agudos? ¿Cuáles son los rectos y cuáles son los obtusos? Bueno, también aquí el libro tiene respuesta para eso, para que nada más hagan lo mismo que hicimos del otro lado, que es copiar en el cuaderno, ¿no? Insisto, son conceptos importantes que tienen que tener ustedes muy bien aprendidos porque es parte del lenguaje matemático que ya para estas alturas ustedes deben de saber manejar. Sí, por eso a mí no me gusta cuando le dicen que el ángulo de media vuelta, pues no se llama así, se llama llano y así sucesivamente, ¿no? Entonces el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, el ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados y el ángulo obtuso es el que está entre las medidas de 90 y 180 grados. Eso es lo que hay que saber entender. Ya en el número 2 nos pide que lleguemos a ciertas conclusiones, ¿sí? En este caso, determina y anota si es posible o imposible construir un triángulo que se da al mismo tiempo isósceles y acutángulo. ¿Cuál es el triángulo isósceles? Pues es un triángulo que tiene dos lados que son iguales y uno diferente. Normalmente cuando nosotros vemos un triángulo isósceles, déjenme pasar aquí a la paleta de colores, lo voy a dibujar con azul. Normalmente nosotros pensamos en un triángulo más o menos así. ¿Sí? Ese es el clásico triángulo isósceles, porque este mide, por poner un ejemplo, pues a lo mejor mide 5 centímetros y los dos de aquí miden 8 centímetros y 8 centímetros, pero tienen que medir lo mismo. Pero también hay triángulos isósceles que son al revés. Tienen una medida muy larga
en la base y una medida corta o digamos más chica en los lados. O sea que a lo mejor son 10 centímetros y pues aquí van a ser a lo mejor unos 7, ¿no? Y también es un triángulo isósceles. Si se dan cuenta aquí, pues está cerca de llegar a un ángulo de 90 grados. Si yo trazo una línea perpendicular así, este ángulo de aquí son 90 grados, pero este lado del triángulo isósceles no alcanza a llegar hasta los 90 grados. Eso quiere decir que es un ángulo agudo, ¿sí? Del otro lado va a pasar lo mismo. Aquí también tengo esto así. Aquí acá es un ángulo recto y no alcanza a llegar a los 90 grados. Y del lado superior, pues claramente se puede ver que este ángulo no forma un ángulo de 90 grados, sino un ángulo menor, ¿sí? Ese también es menor a 90 grados. Entonces, como tienen los tres ángulos agudos, pues sería un triángulo acutángulo. Entonces aquí podemos poner que sí. Déjenme cambiarles de tinta porque he estado poniendo con rojo todas las respuestas. Sí es posible. Aquí está la comprobación. Ahora, un triángulo equilátero y que al mismo tiempo sea rectángulo, pues aquí la cosa cambia. Porque el triángulo equilátero, pues lo podrán rotar, lo podrán voltear, poner de muchas maneras, pero el triángulo equilátero tiene que tener los tres lados iguales. Es decir, de este lado, por ejemplo, que mida 5 centímetros, ese también tiene que medir 5 centímetros y ese también tiene que medir 5 centímetros para que sea equilátero. La cosa es ahora que tenga, que aparte sea un triángulo rectángulo. Para que esto sea posible, este ángulo de aquí y este de acá tienen que ser menores a 90 grados, ¿sí? Porque por ser un triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo, pero sus tres ángulos también tienen que medir lo mismo. Entonces, si la suma de los tres ángulos es 180 grados, la suma es igual a 180 grados y cada ángulo debe medir lo mismo, quiere decir que los ángulos o cada ángulo es igual a 180 grados que suman entre los tres. Si hacemos la operación 180 entre 3, cada ángulo tiene que medir 60 grados, forzosamente. Y un triángulo o un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces esto de aquí no es posible. Creo que aquí me equivoqué porque no, la frase no lleva coma. A ver, sí es posible, no es posible. ¿Sí? Seguimos con las preguntas ahora en la página 125. ¿Se podrá construir un triángulo rectángulo y que a su vez sea isósceles? Recuerden que el triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados y el isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces vamos a tratar de hacer el trazo y ver si se puede hacer o no. Entonces un triángulo rectángulo tiene que estar así, tener aquí una base y tener aquí una línea que los una. Este será el ángulo de 90 grados que lo convierte en un triángulo rectángulo. Y es posible que esto mida 5 centímetros, esto mida 5 centímetros y al final en sus extremos los unimos y al hacer esta unión, esta medida va a ser distinta. ¿Sí? Vamos a poner aquí X, porque no es la misma medida que estos dos lados.
pero sí va a ser diferente. Entonces, un lado igual y dos distintos lo hacen en un triángulo isósceles, y un ángulo de 90 grados lo convierte en un triángulo rectángulo. Entonces, este sí es posible. Y por último, un triángulo rectángulo, pero que también sea obtusángulo, pues aquí lo tenemos ya dibujado, ¿no? Ya está el triángulo rectángulo, y el obtusángulo tiene que tener un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que sea mayor de 90 grados, pero que sea menor de 180. Y aquí no se va a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque por más que estiren el triángulo, estos dos ángulos de aquí, ni este ni este, van a ser mayores de 90 grados. Estos dos son ángulos menores a 90 grados. Entonces, por lo tanto, este inciso D no es posible. ¿Sí? Entonces son preguntas que se resuelven pues más que nada con lógica, ¿no? En base a la observación. Ya se pueden dar cuenta como ahora sí que de qué lado más la iguana, ¿no? Por último ya viene el taller de matemáticas. ¿Y qué creen? El taller de matemáticas pues es de ustedes, yo no se los voy a quitar. El taller de matemáticas los van a hacer ustedes. Ya saben que me interesa mucho que aprendan y que los conocimientos que ustedes adquieren pues los apliquen precisamente en las prácticas que vienen aquí. Pero pues tampoco soy mala onda, también les voy a decir cómo se hace. Entonces esto de aquí, realizar en el cuaderno. Porque va a requerir hacer operaciones, varias operaciones. Entonces esto lo van a hacer en su cuaderno. Pero como les dije, sí les voy a explicar por donde más o menos para que sepan cómo entrar a los problemas. Sin embargo, pues este taller de matemáticas ustedes saben que está muy relacionado con lo que se ven en las otras lecciones. Entonces, si de verdad entendieron las lecciones anteriores, si no se las dijo Paco el Chato, pues entonces pues sí van a poder resolver el taller de matemáticas. Si no, pues van a tener que preguntar otra vez a Paco el Chato cómo se hace, pero pues a ver si también Paco el Chato les dice qué operaciones se tienen que hacer, ¿sí? Porque a final de cuentas eso es lo que tiene, eso es lo que yo quiero que me hagan en el cuaderno. Entonces aquí voy a agregarle con operaciones, ¿sí? Porque pues si no, pues no se van a copiar, ¿no? Y eso no es lo importante. Bueno, más o menos les voy a decir la idea. Dos rectas se cortan formando cuatro ángulos iguales. ¿Cuánto mide cada uno? Entonces son dos rectas y se cortan formando cuatro ángulos iguales. Bueno, esto no tiene que ver con esto, es el inciso A. A ver, déjenme, se los voy a dibujar aquí por un ladito para que entiendan lo que les está preguntando aquí el problema. Esto de aquí se refiere a que tienen una recta así y tienen otra recta así. Porque dice, se cortan formando cuatro ángulos iguales. Y la única forma de que sean cuatro ángulos iguales, pues es que sean de esta manera. Y si saben reconocer ese símbolo, son 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Juntos tienen que sumar 180, perdón, 360 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide cada uno? Voy a ponérselos con azul. 90 grados. Entonces, yo le respondí la primera para que vean que no soy gacho. El inciso B si lo van a contestar ustedes, pero fíjense bien aquí. Aquí tienen ustedes que recordar
cuáles son los ángulos opuestos por el vértice, cuáles son los ángulos alternos internos, cuáles son los ángulos correspondientes y empezar a hacer las igualaciones porque aquí ya vienen expresiones algebraicas. Les van a pedir cuánto mide el ángulo M, que es este de aquí, y cuánto mide el ángulo N, que es este otro de acá. Entonces aquí pueden empezar ustedes diciendo que el ángulo M, por ejemplo, es alterno interno con el ángulo que viene aquí. O sea que M va a ser igual a X más 20 grados. ¿Sí? Esa es una primera ecuación. No se puede resolver de inmediato porque tienen dos incógnitas. No sabemos cuánto vale M y tampoco sabemos cuánto vale X. Entonces hay que buscar otra manera de resolverlo. Y aquí pueden darse cuenta que este ángulo con este ángulo suman 180 grados. Entonces esto sería una primera ecuación para encontrar M. Para encontrar N, si se dan cuenta, pues este N de aquí es alterno externo con 2x menos 5. Entonces N es igual a 2x menos 5 grados. ¿Sí? Y esto sería una segunda ecuación que tiene dos incógnitas, vuelvo a repetir, porque no sabemos cuánto vale x, ni cuánto vale m, ni cuánto vale n. Sin embargo, hay una tercera ecuación que sí les va a servir, porque como les decía, este ángulo más este ángulo suman 180. O sea que x más 20 más 2x menos 5 suman 180 grados. Y esto si yo lo reduzco, x más 2x van a ser 3x y 20 menos 5 van a ser más 15. Son iguales a 180 grados. Y esa va a ser, esta de aquí, va a ser su, ay, me pierde una tercera ecuación. Esta ecuación sí la pueden responder, porque es una ecuación como las que ya hemos visto. 3x más 15 igual a 180, menos 15 y menos 15, para que se convierta esto en 3x, el 15 y menos 15 se cancela y me va a quedar 180 menos 15, y 180 menos 15 les va a dar 165. 165. Y para eliminar el 3, para que quede la x sola, pues divido entre 3 y entre 3. Y x va a ser igual a 165 entre 3. Por lo tanto, x vale 55 grados. Con esta información, esto de aquí va a ser igual a 2 por 55 menos 5. O sea, 105 grados. Y de este lado va a ser igual a 55 más 20. O sea, 75 grados. Ahora sí, como ya sabemos cuánto vale cada ángulo de aquí, pues ya vamos a poder saber cuánto vale m y cuánto vale n, que es lo que les están preguntando. Está fácil, ¿no? Ya casi se lo resolví, o prácticamente se lo resolví. Nada más tienen ustedes que ordenarlos con lo que yo les comenté, qué ángulo es igual a qué ángulo, ¿no? Que están aquí, ¿no? En la ecuación 1 y en la ecuación 2 ya saben cuánto vale x. Ahora, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo isósceles? Esa ya se las voy a dejar a ustedes porque ya les he hecho mucho. Recuerden que tienen que imaginarse el triángulo. De hecho, en la página anterior que vimos lo del triángulo isósceles, se van a dar cuenta. Dos ángulos iguales y uno diferente. ¿Sí? Pero dice que es un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. Si este mide 90 grados, este ángulo y este ángulo tienen que medir lo mismo. O sea que 180 menos 90
les va a dar 90 grados. Entre estos dos suman 90 grados. Pero como son iguales, pues los dos sumados, el mismo número le da 90, o sea, 90 entre 2. Ya más no les puedo decir, ¿no? Los ángulos interiores de un cuadrilátero miden x, 2x, 3x y 4x. Aquí se refiere a un cuadrilátero, no se imaginen un cuadrado, ¿eh? Un cuadrilátero se refiere a una figura más o menos así, así, así y así. ¿Sí? Es una figura no simétrica, ¿eh? Porque todos sus ángulos son diferentes. Este mide x, este mide 2x, este mide 3x y este de acá mide 4x. Aquí lo importante es que recuerden que la suma de los cuatro les tiene que dar 360. O sea que x más 2x más 3x más 4x son iguales a 360 grados. ¿Cuántas x tengo en total? Pues 4 más 3, 7. Más 2, 9. Más 1, 10. O sea que 10x es igual a 360 grados. Entre 10 y entre 10, para poder despejar x, esto es igual a 36 grados. Entonces x vale 36. Este primero vale 36 grados. El otro, el doble de 36. El otro, el triple de 36. Y el último, el cuádruple de 36. Ya está. Ya después aquí ya lo último de aquí se los voy a dejar ahora sí completamente a ustedes, porque son preguntas como las que ya estuvimos resolviendo. Completa la tabla indicando si es posible o imposible construir cada figura y argumenta por qué. Características de la figura: un rombo, imagínense el rombo o dibújenlo, con dos ángulos de 30 y dos de 100. ¿Será posible? ¿Será imposible? ¿Por qué? Recuerden que el rombo es un cuadrilátero. Suma 360 grados. Sumen los ángulos. 30 más 30 más 100 más 100. 100 más 100 son 200. Y 200 más 30, digo más 60, son 260. ¿Sí? ¿Cuánto debe de sumar sus ángulos interiores? 360. Entonces, ¿es posible o no? Pues no, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir de una vez que es imposible. ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores no suman 360 grados. Así de sencillo. Y bueno, ya, porque les dije que no iba a hacer nada, ya les hice dos, ya les hice el primero. Y pues me interesa que lo resuelvan ustedes. Pues yo ya me lo sé, ¿sí? Bueno, con esto estamos ya terminando la lección 55, la de esta semana. Les voy a pedir nada más que tengan un poquito de paciencia en cuanto al trabajo de la próxima semana, porque no creo que se los pueda subir temprano el viernes, porque hay consejo técnico escolar. Entonces a lo mejor lo subo el viernes ya tarde, lo voy a publicar en Classroom, o el mismo sábado. Yo sé que no me gusta ponerles cosas en fin de semana, porque considero que el fin de semana es para que ustedes se organicen y descansen o estudien lo que tengan que estudiar o hagan alguna otra tarea o a lo mejor dejaron pendiente algo de matemáticas, no sé. Pero pues ahorita la situación me obliga a hacerlo así, porque si se lo subo hasta el lunes, los alumnos que vayan a presenciar el día lunes pues no van a poder tener a tiempo su material. Que les adelanto: libro de texto, cuaderno de apuntes y pues lapicera más que nada. Calculadora no vamos a usar, pero si quieren llevar, pueden llevarla, nada más que para comprobar operaciones a la mejor. De ahí en fuera, pues con eso es suficiente. Si les encargo el PDF, bueno, y lo quieren llevar impreso, pues también llévenlo, ¿no?
Lo que sí no voy a permitir es que saquen celular y lo vean directamente del celular. Eso sí no va a estar permitido. Pero si lo quieren llevar impreso, pues adelante. Y si no, pues no se preocupen porque son lecciones de libro. Y como el libro lo van a llevar, pues no importa, ¿no? Bueno, con esto vamos a dar por terminado el tema y el ejercicio. Les agradezco mucho la atención prestada a esta clase y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.